Hola. Bueno, buenas tardes. Continuando, estamos bastante bien con el horario, ¿no? Un poquito atrasado, pero bastante bien. Con esta jornada de lujo que tenemos hoy en Maizar, hoy tenemos justamente 3 oradores muy importantes con el tema salud y producción, mitos y realidades. Primero lo vamos a tener acá a César Belloso, que es un querido amigo de unos cuantos años, no mucho, pero algunos años nos conocemos. Ingeniero agrónomo, productor, uno de los dueños y fundadores de Don Mario, prestigiosísima empresa de semillas de la Argentina, un orgullo para nuestro país. Ha sido presidente de APRESID, ahora es presidente honorario de APRESID y miembro de la regional Pergamino Colón de APRESID. No les quiero hacer gastar más tiempo, vamos a los oradores. César, adelante. Gracias. Disculpen que hablo parado y voy a mirar más para este lado, tengo el cuello un poquito duro, pero problemas de calendario, dijo. Bueno, yo voy a hablar de sistemas de producción agrícola sustentable, un poco para hablar del desarrollo sustentable. Primero quiero agradecer a Maizar la invitación y sumarme a esta celebración de los 10 años, que es todo un ejemplo de institucionalidad, como dijo el secretario de Agricultura en la presentación previa. Primero unas notas previas al respecto, que si el desafío es comunicar, yo muchas de las cosas que voy a comentar no van a estar dirigidas a ustedes, que seguramente las conozcan. Voy a tratar de ahondar en lo que es el desarrollo sustentable con una visión un poquito más abarcadora, hablándole a la comunidad, por ejemplo a mi comunidad de Pergamino, acerca de lo que sentimos. Esto no es lo que voy a plantear una defensa, al contrario, es plantear lo que uno hace con orgullo y por lo tanto mostrarlo a través de esta pequeña disertación. Cualquiera de los ejemplos que se puedan relacionar con la realidad no son casualidad, no son pura casualidad, son pura causalidad. Está bien relacionado al hacer, al asumir compromisos y eso es lo que quiero también dejar claro. Y esta es mi experiencia como profesional, como productor, pero también muy agradecido a lo que fue haber participado en mi institución, en mi organización APRESID, que me ayudó mucho a tener esta visión a través del tiempo y es una invitación al compromiso para todos nosotros en las organizaciones. El desarrollo sustentable, yo creo que hay muchas definiciones, esta que es una de las más difundidas, hace a que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales de las personas, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que puedan satisfacer a su vez ellos las propias. Y esto es, de alguna manera, un primer marco para hablar de desarrollo sustentable. Y cuando uno piensa en esto, y que habla un ingeniero agrónomo, que es todo un desafío, porque estoy en un panel de comunicación con 2 periodistas de fuste, como son Héctor Huergo y el doctor Nelson Castro, es todo un desafío. Por lo tanto, yo más que ser un comunicador, quiero simplemente comunicar lo que hacemos, quiero transmitir con la pasión con lo que hacemos y espero poder hacerlo en las transparencias que vamos a ver. El desarrollo sustentable, muchas veces lo han visto, está planteado en 3 ejes, hoy se habla mucho de estos 3 ejes acerca del eje el productivo o económico, el ambiental y social, la importancia de que haya un equilibrio para que ese desarrollo sustentable sea viable y de alguna manera es sobre estos 3 ejes que yo voy a dar ejemplos concretos, o sea, en vez de hablar en general, voy a hablar eje por eje para que nosotros podamos ver. Y lo primero que quiero manifestar también, como en esta presentación, es casi una presentación no institucional de APRESID, pero donde está todo lo que es el espíritu de APRESID, la vocación como productores que vivimos en esa organización. Era importante mostrar esta misión, es una misión reformulada recientemente, y que es impulsar los sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energías, a través de la innovación, que ha sido siempre el motor en APRESID, la ciencia, la importancia de la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Creo que esto resume mucho de lo que vamos a ver y es con ello que me voy a referir. Empezando por lo productivo, que vuelvo a insistir, muchos de estos temas están conocidos y voy a pasar a lo mejor más rápidamente en estos para ir más profundamente a los ambientales y sociales.
Pero lo productivo, y no es menor, en un congreso de Maizar, donde ya hubo exposiciones de la importancia que tiene la producción, es para ver cuando uno propone un sistema de producción sustentable como el que proponemos desde APRESID. Y acá tenemos ejemplos concretos del partido de Marco Juárez, con una rotación real, y son promedios de los últimos 5 años, donde participa el 70% de soja, y esto no escapa a lo que es la realidad en muchos casos de otras zonas productivas del país, donde hay una menor participación de cereales, con una producción promedio de 4,2 toneladas por año, promedio de los últimos 5 años. Cuando tomamos el caso de un productor APRESID, en este caso es Hugo Guío, son sus datos, para una rotación más balanceada, donde hay ya una participación de trigo, soja, maíz, donde aumenta la intensidad de rotación y donde aumenta también la proporción de gramíneas, esa producción promedio prácticamente se duplica, con los mismos insumos, el mismo ambiente, el mismo clima. Y también si lo vemos desde el punto de vista de la fertilización, otra de las buenas prácticas sugeridas, estos datos son de un ensayo de larga duración, donde no solo estaban los datos de la fertilización local, sino comparados ya dentro del propio productor APRESID, donde en este caso era la fertilización de rigor, que normalmente es de difusión en la zona, o una nutrición que figura ahí como balanceada. Y si ustedes ven las barras, pueden comparar lo que es nitrógeno, fósforo y azufre de diagnóstico o de reposición. La de reposición es aquella que no solo piensa en la respuesta del cultivo, sino en poder levantar los niveles, y ven rápidamente que comparando nada más rojo con verde, el mismo productor, el mismo sistema de producción sustentable, con un mayor nivel de fertilización, los niveles de producción son superiores. Por lo tanto, y acá es importante verlo también en una dimensión, muchas veces se habla que es una cuestión de escala, hacer sistema sustentable es solo para los grandes productores, para los pools, y está claramente demostrado. Inclusive el INTA acaba de generar una sembradora para la agricultura familiar en siembra directa, el ingeniero Martínez del INTA Calcilda. O sea, no es un tema la agricultura sustentable, de la agricultura extensiva, puede ser de la familiar, y depende mucho del ámbito cultural, social, del ambiente que tenga, y no queda exclusivamente solo como una herramienta para grandes productores. Y destaco también la importancia de la interacción privada-privada, pero público-privada, para empezar a meternos en otros temas, y en esto no solo en el plano nacional, como voy a mostrar ahora, sino también internacional. Hemos participado, APRESID participa de la Alianza Global de Suelos, es la única organización de productores en una alianza liderada por la FAO, donde están todos científicos, donde están considerados los productores desde el punto de vista de lo que plantean como sistema sustentable, como también la Federación Americana, que es CAPAS, para una agricultura sustentable, o el grupo de países productores de soja recientemente generado, donde muestra toda la potencialidad que hay en el sector. Pero esta actividad de la comunidad agroalimentaria creo que empieza a tener sentido cuando podemos mostrar lo que hacemos en estas interacciones público-privadas. Este es el resultado del Biospace, un trabajo de investigación donde APRESID se presenta a un proyecto de área estratégica, donde hay una asociación que lidera el proceso, hay 2 empresas que ponen recursos, también puso recursos APRESID, y donde hay un grupo de investigadores, algunos resumidos ahí, que representan centros de investigación de todo el país para trabajar ¿en qué? En biología del suelo. Algo que en general no se mira, es la caja negra, y es uno de los 2 proyectos a nivel mundial más importantes, surgido de una presentación conjunta de una organización de productores con empresas, actividad o relación privada-privada, y el sector público, todos los centros de investigación que ven ahí. Por lo tanto, si yo describo lo que hacemos, no es más ni menos que gerenciar la fotosíntesis. Esto permanentemente lo repetimos, o sea, en un proceso donde el cultivo de maíz no podía ser otro en el Congreso de Maizar, a través de la captación de la radiación, transforma el agua y el dióxido de carbono en una molécula compleja. Es el agua que pasa a través de las plantas, es el dióxido de carbono capturado para poder generar esa biomasa que se transforma en alimentos, fibras y energías, con un impacto tremendamente positivo desde lo que más nos importa como productores, que es el suelo, pero también desde el punto de vista del agua, para una mayor eficiencia del uso del agua y evitar contaminación
por los cursos de agua con erosión por movimiento de partículas de suelo, o directamente el aire a través de la mejora. Y eso, si empezamos a hablar de un sistema de producción sustentable, vemos que está sustentado básicamente en 3 ejes, que es la no remoción del suelo, lo que propone APRESID desde el lado de la siembra directa, con cobertura vegetal. Y acá entramos con las buenas prácticas agrícolas, que muchas veces se mencionan, y no es solamente la rotación de cultivos sin diversidad e intensidad, es la nutrición del suelo, es el manejo responsable de los fitosanitarios, es la tecnología en general aplicada por el productor, es la biotecnología, que es una de las herramientas básicas que tenemos hoy para mejorar esa fábrica que son nuestras plantas, que a través de la fotosíntesis van a generar productos en los próximos años. Y el tercer pilar muy importante en un sistema es la continuidad a través del tiempo. Nada se hace de la noche a la mañana, así como no puedo degradar un suelo, no lo puedo recuperar. Y con esto me estoy despidiendo de los temas técnicos para no aburrirlos. Y uno podrá decir, bueno, qué interesante, APRESID viene y plantea todo esto en este momento que hay todo un ataque hacia la comunidad. Esto es un folleto que preparamos hace 2 años relacionado a lo que fue Río 92, no Río más 20, como fue la del año pasado, la reunión donde se hablaba de economía verde y gobernanza. Esto fue el primer Río 92, donde desde APRESID, en un congreso de APRESID y desde donde se formó CAPAS, surgió un documento con la preocupación que había en el año 92 por parte de esas asociaciones de productores de América acerca de lo que era una producción sustentable, cuando el mundo estaba mirando en ese momento la contaminación generada por la industria. Y esto, para ponerlo en un contexto global, si nosotros pensamos que la manzana es la tierra, el punto verde es la superficie agrícola disponible y el punto azul es la superficie que está en lo que se llama, en un término políticamente correcto, agricultura de conservación, pero está relacionado a la no remoción de suelo, cobertura de rastrojos y buenas prácticas. Argentina representa el 20% de esa superficie, y fíjense que en América tenemos el 75%, donde el 60% es Sudamérica. Esto es otro ejemplo clarísimo de lo que estamos haciendo, contrariamente a lo que se piensa, que estamos degradando y contaminando. Muy por el contrario, estamos siendo líderes a nivel mundial desde el punto de vista de la implementación de sistemas sustentables, a punto tal que muchas de las participaciones que tienen estas asociaciones en distintos congresos del mundo es para contar cómo hacemos lo que hacemos. Si voy a lo ambiental, y ahí estoy marcando los programas donde APRESID articula lo que dice, y es a través de ellos los que hace, la agricultura certificada, que es certificar los procesos para no solo ser, sino para poder mostrárselo a la sociedad a través de un proceso de certificación, sistema chakras, que es trabajar aprendiendo sobre los sistemas de producción que tenemos, la red de conocimiento en malezas, que es un clarísimo ejemplo de interacción público-privada a través de todas las compañías que están interesadas en un buen manejo de productos fitosanitarios, pero también el Estado como responsable en ese uso responsable, y las regionales de APRESID que hacen la difusión. Automáticamente uno empieza a agregar símbolos y ve la interacción con el CONICET, con el INTA, que participa en Sistema Chakras, con el SENASA, y así podríamos seguir agregando la UNOVA. Para poner un ejemplo, yo estoy hablando de Pergamino, la UNOVA está en Pergamino, pero también la Universidad de Buenos Aires, las distintas universidades y facultades de ciencias agrarias. Y esto es un ejemplo clarísimo de interacción a nivel ambiental, donde no estamos no queriendo interactuar, muy por el contrario, estamos permanentemente en contacto. Y para poner testimonios de lo que es esa interacción privada-privada, ahí es lo que hicimos Agrolimpio en Pergamino, donde reunimos un montón de organizaciones, hasta el propio municipio participaba, el INTA, el CREA local, nuestra regional. Ustedes pueden ver todos los involucrados, empresas como Rizobacter, donde generamos un proyecto, se presentó un proyecto, ahí abajo están los expedientes, en agosto del 2011, hace 3 años que duerme en los cajones de nuestro Consejo Deliberante este proyecto, y preocupados acerca de lo que es la aplicación segura de fitosanitarios. Yo podría decir con claridad, como ciudadano de Pergamino, que mi Consejo Deliberante es el responsable de que hace 3 años no se haga nada con los envases vacíos de fitosanitarios, porque ahí hay una solución concreta presentada por un grupo de organizaciones, vecinos de Pergamino, que además, como corresponde a cualquier tema ambiental,
Pedimos audiencia pública, publicada en 2 periódicos, se hizo todo el proceso y prácticamente fuimos los únicos expositores y los únicos asistentes porque la comunidad estaba ausente. También presentamos hace poco un manejo responsable de productos fitosanitarios porque, como ahora está de moda, apareció un grupo, una asamblea por la vida, la salud y el ambiente que presentó de la mano de un concejal un proyecto de aplicaciones periurbanas. Entonces, en vez de ir a corregir algo que es prácticamente muy difícil de corregir por la cantidad de inexactitudes que tenía, decidimos presentar otro proyecto para poder, de alguna manera, mostrar otra cara de la verdad. Vayamos a lo social, y acá voy empezando a hablar desde lo general, que es mi asociación, en el involucramiento, en el apoyo en el proyecto de fortalecimiento de la red CONIN, donde no solo estaba PRESID, estuvo BAS, estuvo CREA, estuvo ASAGIR como asociación de cadena, la Artirigoyen, el propio APRESID, FEDIAP, donde hay un involucramiento con esta federación que trabaja en lo que son las escuelas agrotécnicas privadas. Esa foto que está muy, muy lejana, pero es la Mesa Nacional del Diálogo para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura Familiar, donde APRESID participó junto a Monseñor Lozano, a Pérsico, en ese momento responsable del área de agricultura familiar, la Federación Agraria Argentina, con proyectos tanto en Añatuya, en Chaco, como en el norte, en Salta. Y todas estas cosas no son simplemente fotos, es ocuparse, es irse, es socios involucrados que viajen, que entregan su tiempo y su dinero para poder desarrollar estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas porque no son morbosas, a lo mejor no implican mucho, son cuestiones de largo plazo, son cuestiones de generar confianza, capital social. Y por último puso la Presid, ahí el aula Presid, que son presentaciones para informar a la comunidad de lo que hacemos como productores y no mostrar que somos monstruos, que estamos depredando el ambiente para nuestro beneficio. Por eso también muestro, y en otro accionar donde están involucrados integrantes de la regional, un centro comunitario de trabajo en Pergamino, que es el Centro Providencia, que trabaja en malnutrición bajo la metodología CONIN, pero interacción con el Estado. No lo hacemos solo en contra del Estado, la responsabilidad es del Estado. Nosotros colaboramos como ciudadanos con el Estado y estamos involucrados. Ahí figuran 8 centros de atención primaria en salud y estamos involucrados en 10 de los 12 centros haciendo acciones de prevención en combinación con el Estado. Y si le damos un poco más de complejidad, porque esto lo podría poner en el ámbito social, en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, es Bioceres, una sociedad promovida por productores, la mayoría de APRESID en su momento, para generar una plataforma en su origen pensando en la biotecnología y en la semilla que utilizamos, pero que fue trascendiendo a través de una vinculación con el CONICET, nada más ni nada menos que el CONICET, que derivó en la generación del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, un edificio que hoy tiene uno de los secuenciadores más avanzados de Sudamérica y donde está generando información ya no para el área de los productores, sino para el área médica. Hay muchos estudios, sobre todo de enfermedades mitocondriales, que vienen a ser analizados a través del secuenciador para encontrar soluciones para la salud, para la población y que no tienen nada que ver con el origen inicial de pensar en las semillas y solo la biotecnología, pero que generó una plataforma que hoy tiene 120 empleados en una vinculación público-privada, donde hay 13 doctores y 60% trabajando en investigación y desarrollo. O sea, creo que esto es un contundente testimonio social, económico y ambiental, donde ya empiezan a verse esas fábricas que nosotros utilizamos sembrando en el campo distintos tipos de cultivos, en este caso la quimosina producida en Cártamo, la quimosina bovina que inicialmente era obtenido del cuajo directamente de los animales para generar la producción de quesos, hoy se hace biotecnológicamente a través de la producción de cártamo, incluso con una planta piloto para poder producirlo directamente desde el proceso de producción de cártamo, con un mejor perfil de inocuidad, facilidades para el escalado, etcétera, etcétera. Podríamos poner como otro ejemplo un proyecto que hay para celulasas producidas también en cártamo, pero esto en colaboración, trabajo de investigación y desarrollo, en colaboración con YPF, para generar
producción de bioetanol de segunda generación, o sea, a través directamente de la biomasa. Otra acción promovida desde un grupo de productores que viven en su comunidad para desarrollo y beneficio del país. Y ahora voy a hablar, ya saliéndome del todo directamente, ya prácticamente estoy con saco y corbata, me estoy yendo de la agronomía, me ponen en un panel de comunicación. Entonces, esto que me parece importante de cómo, de dónde tienen que venir los cambios, y esto es algo que presentó el año pasado Carlos March en nuestro Congreso de APRESIT, en el panel de sustentabilidad, y él plantea que muchas de las visiones hoy de un negocio dentro del sistema económico generalmente busca establecer políticas públicas o busca las políticas públicas que lo puedan de alguna manera encuadrar y a través de eso generar la legislación. Pero para que este cuadro sea completo debería estar, para generar esa cadena del negocio, con la ética y la biología. Y como ven ahí, esas flechas están medias desdibujadas. Porque el planteo, y esa es parte de la propuesta para pensar en desarrollo de sistemas sustentables, es pensarlo desde el punto de vista de la vida, la biología, no necesariamente de la biología de las plantas, la biología del suelo, la vida, nuestra vida, como proyecto ético, para a partir de ahí generar la legislación asociada a políticas públicas para después poder desarrollar la economía. Es todo un cambio de paradigmas. Y esa evolución tecnológica que a veces se da, vemos que hoy va mucho más rápida, mientras que lo que es la evolución ética y social es más lenta, y eso hace muchas veces generar conflictos. Entonces, la importancia de la ética y el respeto a los límites de los ecosistemas es parte de lo que tenemos que considerar para los sistemas de gobernanza a nivel global que permitan aplicar acá el paradigma del cuidado. Y vuelvo con esto porque me parece que es una clara definición por parte de Bernardo Toro. Al pie, los que le interesan pueden ver el TEDx donde presentó esto, donde habla digamos, que este paradigma del cuidado que debe reemplazar al paradigma del éxito para ser sustentables como humanos. El planeta no va a desaparecer, en todo caso, en la medida que no seamos sustentables, los que vamos a desaparecer somos nosotros. Es saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar. El ganar agregado es lo que planteó Carlos March el año pasado en nuestro Congreso, y el saber conversar. Pero me voy a detener nada más en el cuidado como uno de los pilares, y él habla que, bueno, el cuidado de uno mismo, cuerpo, espíritu, inteligencia, de los cercanos, que es el cuidado de los amigos, de los afectos, y me voy a detener específicamente cuando él habla del cuidado de los lejanos, que es aquellas personas que vemos. Yo hoy me encontré con muchos lejanos, o sea, que uno tiene afecto pero no se ve regularmente, y es creando y cuidando instituciones. Las instituciones es lo que hay que realmente cuidar cuando uno quiere cuidar de los lejanos. Y cuando uno habla de los extraños, que es aquella gente que no conoce, podría ser la población argentina, que yo nunca me he cruzado en mi vida, él habla de la abundancia de servicios y bienes públicos, es la base de la equidad. Y eso es educación. Hoy hablamos muchas veces de educación para nosotros, para educación para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, salud, seguridad, bienes públicos. En la medida que no tengamos bienes públicos de calidad es muy difícil pensar en un cambio, y además un cambio que sea sustentable. Pero ustedes dirán, acá está faltando algo, porque todo el tiempo habló de la sustentabilidad y demás, pero en realidad no habla, viniendo de la comunidad agroalimentaria, de la apropiación de la renta, porque acá hay una renta extraordinaria que posiblemente se han apropiado y por eso muestra todos esos resultados. Bueno, esto es el índice FADA, que todos los meses lo prepara. FADA es una fundación agropecuaria para el desarrollo argentino, donde también APRESIT está involucrado y muchos de los de acá forman parte de esa fundación colaborando, donde muestra ahí cómo es la distribución de la renta agrícola, donde el 73,9% de la renta agrícola la captura el Estado. Ustedes dirán, bueno, la captura el Estado porque después lo vuelve en abundancia de bienes y servicios públicos. Silencio. Bien. Y esto también, tomado de FADA, de un informe de ellos, muestra la evolución de la superficie implantada con cultivos predominantes. Esto lo hemos comentado muchas veces en las charlas, porque se habla del productor como alguien maligno que busca la soja, el yuyo, para beneficio de él y para jorobar al resto, que no rota, no es responsable. Es la única manera que ha encontrado el productor, ante esa apropiación de la renta, de poder
ser sustentable económicamente. Si no soy sustentable económicamente, difícilmente voy a pensar en una sustentabilidad ambiental o una sustentabilidad social. Por lo tanto, en el rol del Estado, esta lista es interminable, ¿no? O sea, yo no quise abundar mucho, pero es bueno que en realidad miren aquellos que no están dentro de la comunidad agroalimentaria, los que están viendo por online esto, la cantidad de responsabilidades que tiene el Estado y que muchas veces asociaciones de cadena como Maizar, organizaciones, le vivimos pidiendo porque hace la sustentabilidad del país por todo lo que expresé anteriormente. Políticas que promuevan cultivos de rotación a la soja, que sean gramíneas, incentivo a la fertilización para una nutrición balanceada, ordenamiento territorial, ley de suelos, ley de fitosanitarios, recursos de los organismos del Estado para poder implementar las reglamentaciones vigentes. En Pergamino, que tiene que atender a 13 partidos más, hay una sola responsable para el control de la receta agronómica, con un vehículo. ¿Es posible eso? ¿Podrá controlar a alguien? Promover inversiones orientadas al desarrollo, inversiones en infraestructura, etcétera, etcétera, gas. Para terminar y cerrar, yo ponía que acá como tomando lo que era el lema del Congreso, el desafío es mejorar la comunicación. Entonces, una manera de mejorar la comunicación, y lo dijo el que estaba hablando en Brasil de lo que es la asociación de soja, no solo hay que tener el mensaje, sino de qué manera lo transmito. Y yo creo que más allá de todo aquello que se puede hacer desde el relato, desde la comunicación, es muy importante lo que se puede hacer desde el hacer, desde el ejemplo. ¿Y quién lo va a hacer? La pregunta es ¿quién lo va a hacer? Todo esto que me contás, ¿quién lo va a hacer? Y eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo pasamos de la vocación empresaria a la vocación dirigencial? Yo creo que está claro, todos aquellos que han asumido, lo veo ahí Johnny, hace 10 años batallando para que esta institucionalidad hoy sea posible. Veo a tantas otras caras que van de organización en organización poniendo su tiempo y dedicación para que esto sea posible, porque son ciudadanos que están comprometidos con la vocación de asumir lo común. Lo común no es plata, es lo común, es el interés de todos. Y el interés de todos tiene que estar en todos. Por eso el desarrollo sustentable implica construcción de proyectos éticos. Y con esto termino de algo que extracté de un libro que se los recomiendo, que se llama Dignidad para Todos, de Carlos Marx también, porque ahí hay muchos de los cambios de paradigma que tenemos que aprender y ejercer y realmente poner en práctica. Y como la ética es este arte de elegir lo que conviene a la vida digna de todos, la ética se construye, por eso es tan importante la dignidad humana, pero también el poder ciudadano, que es la calidad de ciudadanía que le permite a los habitantes de una comunidad de ejercer plenamente sus derechos, acortar la discrecionalidad de sus gobiernos y definir los estándares de calidad de la vida colectiva. O sea, suena una gran definición, cada uno reflexiónela y tenemos mucho para hacer en ese sentido. Y el capital social, que no es acumulativo, esto es muy importante y lo vemos a diario permanentemente en cantidad de hechos judiciales que van saltando, donde el capital que uno puede tener por el prestigio de una profesión, por el prestigio de alguna actividad en algún lugar público o privado, se pierde de la noche a la mañana porque eso no es que gasto parte de mi capital social. Paso de ser alguien a ser un tránfuga en la medida que yo no cuide el capital social que voy construyendo. Con esto quiero terminar y remarco la importancia que es esta idea de la construcción de proyectos éticos, y es sobre esto parte del cambio que tenemos que asumir en la comunidad agroalimentaria dentro de la comunidad que integramos. Muchas gracias. Muy bien,